Hay algo que vive en ti que no es tuyo. No lo elegiste, no lo invitaste, no lo construiste conscientemente. Simplemente ocurrió. En un momento que quizás recuerdas con una claridad extraña, o en una época que apenas puedes distinguir porque era demasiado temprano, o en una acumulación de pequeños momentos que por separado parecían insignificantes, pero que juntos dejaron una huella que todavía sientes. Lo que vive en ti, que no es tuyo, se llama trauma. Y antes de que sigas escuchando, necesito decirte algo importante. El trauma no es debilidad, no es fragilidad, no es incapacidad de superar lo que otros superaron. El trauma es la respuesta completamente normal, de un sistema nervioso normal. Ante una experiencia que lo superó, eso lo cambia todo. Porque si el trauma es una falla en tu carácter, la solución es fortalecerte. Pero si el trauma es una respuesta inteligente de tu cuerpo y tu mente, la solución es algo completamente diferente. Es comprender, es integrar, es sanar. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender puede ser la comprensión más importante que hayas tenido sobre por qué reaccionas, cómo reaccionas, por qué sientes lo que sientes en momentos que no lo esperabas, y por qué ciertas experiencias del pasado siguen presentes en tu vida de maneras que no puedes explicar del todo. Empecemos por desmantelar un malentendido que causa un daño enorme. El malentendido de que el trauma solo ocurre en situaciones extremas. Cuando la mayoría de las personas piensa en trauma, piensa en guerra, en abuso severo, en catástrofes naturales, en accidentes devastadores. Y esas experiencias producen trauma, por supuesto. Pero hay otro tipo de trauma que es igualmente real, igualmente presente en la vida de millones de personas y que pasa completamente desapercibido, porque no tiene la magnitud dramática que asociamos con la palabra trauma. El psicólogo Peter Levine, uno de los investigadores más importantes del trauma, propuso una distinción que me parece fundamental. El trauma con T grande y el trauma con T pequeña. El trauma con T grande es el que todos reconocen. Experiencias objetivamente aterradoras o devastadoras que superan la capacidad de procesamiento del sistema nervioso. El trauma con T pequeña es más silencioso, más difícil de identificar y por eso más difícil de trabajar. Es el niño que fue repetidamente avergonzado por un padre bien intencionado pero crítico. La adolescente que fue ignorada emocionalmente en una familia que funcionaba bien en lo material. El adulto que creció en un hogar donde el amor era condicional a los logros. La persona que fue testigo de conflictos crónicos que nunca llegaban a la violencia física, pero llenaban el hogar de tensión constante. Ninguna de esas experiencias aparece en los manuales clínicos como trauma, pero todas dejan huellas. Todas organizan la psique y el sistema nervioso de maneras que determinan la vida adulta. Bessel van der Kolk, el psiquiatra cuyo libro El cuerpo lleva la cuenta transformó la comprensión del trauma, lo describe así. El trauma no está en el evento, está en el sistema nervioso. Eso significa que lo que determina si algo produce trauma no es solo la severidad objetiva de la experiencia, sino la capacidad del sistema nervioso de esa persona en ese momento de procesarla. Un mismo evento puede dejar a dos personas con experiencias completamente distintas, no porque una sea más fuerte que la otra, sino porque su sistema nervioso, su historia previa, sus recursos de apoyo en ese momento eran diferentes. Y eso libera de una culpa que no corresponde. La culpa de no haber superado lo que otros superaron. La culpa de que algo que en apariencia no fue tan grave siga afectando tanto. No se trata de la magnitud del evento. Se trata de lo que quedó sin procesar en tu cuerpo y en tu mente. Necesito hablarte de lo que ocurre en el cerebro durante y después de una experiencia traumática. Porque entender la neurociencia del trauma no es un ejercicio académico. Es ver con claridad por qué reaccionas de maneras que no entiendes. ¿Por qué sientes cosas que no puedes controlar? ¿Por qué tu cuerpo a veces actúa como si el peligro todavía estuviera presente? Aunque hace años que pasó. Cuando experimentamos algo que el sistema nervioso interpreta como amenaza a la supervivencia, se activa una cadena de respuestas automáticas. La primera respuesta es la que todos conocen: lucha o huida. El cuerpo se prepara para combatir la amenaza o escapar de ella. El corazón acelera, los músculos se tensan. La adrenalina inunda el sistema. La atención se estrecha sobre el peligro. Esta respuesta es brillante desde el punto de vista evolutivo. Nos ha mantenido vivos como especie durante millones de años. Pero hay una segunda respuesta que se activa cuando la lucha y la huida no son posibles.
la congelación, la inmovilidad, el colapso. Es la respuesta del animal que se hace el muerto frente al depredador, del niño que se paraliza frente al adulto que lo amenaza, de la persona que se disocia durante una experiencia que no puede procesar. Esta respuesta también es inteligente. Es el sistema nervioso haciendo lo mejor que puede con los recursos disponibles. El problema no está en que estas respuestas se activen. El problema está en lo que ocurre cuando no se completan. Cuando la energía que se movilizó para la lucha o la huida no se descarga completamente, queda atrapada en el cuerpo. Van der Kolk lo describe como el cuerpo que queda congelado en el pasado, como un sistema nervioso que sigue enviando señales de peligro, aunque el peligro objetivo ya desapareció hace años, y eso explica algo que confunde profundamente a quien lo experimenta. ¿Por qué ciertos olores, sonidos, tonos de voz, situaciones aparentemente neutras disparan reacciones que parecen desproporcionadas? No son desproporcionadas, son respuestas a un pasado que el cuerpo no sabe que ya terminó. Son el sistema nervioso haciendo exactamente lo que aprendió a hacer para protegerte. El problema es que lo hace en contextos donde esa protección ya no es necesaria. Y hasta que el sistema nervioso no aprende que el peligro pasó, seguirá respondiendo como si todavía estuviera presente. Hay algo que Van der Kolk descubrió y que me parece una de las contribuciones más importantes de la psicología del siglo XX. El trauma se almacena en el cuerpo, no solo en la mente, no solo en los recuerdos verbales. En el cuerpo, cuando estudió el cerebro de personas traumatizadas con neuroimágenes, encontró algo que lo sorprendió incluso a él. Cuando los pacientes revivían sus experiencias traumáticas, el área de Broca, la región del cerebro responsable del lenguaje, se desactivaba casi completamente. El trauma no tiene palabras, no porque la persona no quiera hablar de él, sino porque está almacenado en partes del cerebro que operan antes del lenguaje, en sensaciones, en imágenes, en respuestas físicas, en emociones que no pueden ser articuladas verbalmente porque nunca fueron procesadas por las áreas verbales del cerebro. Por eso la terapia de conversación tradicional tiene limitaciones cuando se trata de trauma profundo. No porque sea mala, sino porque el trauma no vive donde el lenguaje puede alcanzarlo directamente. Lo que esto significa en la vida práctica es importante. Las personas traumatizadas no pueden simplemente hablar del trauma y quedar libres de él. Necesitan trabajar con el cuerpo, con las sensaciones, con el sistema nervioso. Por eso enfoques como el EMDR, la Somatic Experiencing, el yoga terapéutico han mostrado resultados que la terapia de conversación sola no puede producir. No porque sean mágicos, sino porque llegan a donde el trauma realmente vive. Quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando habla del trauma. El trauma no es solo lo que te ocurrió, también es lo que no ocurrió. Esta distinción viene del trabajo del médico e investigador Gabor Mate, quien ha dedicado décadas al estudio de cómo el trauma se instala en la psique y el cuerpo. Mate distingue entre dos tipos de trauma: el trauma por comisión, lo que te hicieron, el abuso, la violencia activa, y el trauma por omisión, lo que necesitabas y no recibiste, el amor incondicional que no estuvo, la presencia emocional que no existía, el consuelo que no llegó cuando más lo necesitabas, el espacio para ser exactamente quien eras, sin tener que ganarte la aceptación. El trauma por omisión es más difícil de identificar, porque no hay un evento claro que señalar, no hay un culpable obvio. A menudo los cuidadores hacían lo mejor que podían con los recursos que tenían. Y sin embargo, la ausencia deja una huella tan real como la presencia de algo doloroso. El niño que creció en una familia funcionalmente correcta, pero emocionalmente fría, aprendió que sus emociones no eran bienvenidas. El adolescente que no tuvo a nadie que lo acompañara en sus momentos más difíciles, aprendió que estar solo con el dolor era la única opción. La persona que fue amada de manera condicional, cuyo valor dependía de sus logros o su comportamiento, aprendió que no era suficiente tal como era. Esas son heridas reales y producen patrones reales en la vida adulta, aunque no tengan la magnitud de lo que convencionalmente llamamos trauma. ¿Cómo se manifiesta el trauma no resuelto en la vida adulta? Esta es la pregunta práctica, la que permite reconocerse en lo que se describe, la que abre la puerta a entender por qué ciertas cosas ocurren de la manera en que ocurren. Primera manifestación. Los detonadores. Un detonador es cualquier estímulo, sonido, imagen, olor, tono de voz, situación, palabra, que activa una respuesta emocional o física que parece desproporcionada para el contexto presente.
Tu jefe te habla con un tono que te paraliza de una manera que nadie en la sala entiende. Una frase aparentemente inocente de tu pareja dispara una reacción que después no puedes explicar. Entrar a ciertos tipos de lugares te produce una ansiedad que no tiene lógica aparente. Esos no son fallos de carácter, son el sistema nervioso reconociendo algo que se parece a una experiencia pasada que no fue completamente procesada. Segunda manifestación, la disociación es la desconexión de la experiencia presente. Puede ser leve, la sensación de estar viendo tu propia vida desde afuera, la dificultad para recordar periodos enteros de tu pasado, la sensación de que ciertas emociones no son tuyas, o más intensa, episodios de despersonalización, de sentir que no estás completamente en tu cuerpo. La disociación fue originalmente una respuesta de protección, una manera de sobrevivir a lo que era demasiado para ser procesado conscientemente. Pero en la vida adulta puede convertirse en un obstáculo para la presencia, la conexión y el disfrute de la vida. Tercera manifestación, la hipervigilancia. El sistema nervioso que ha aprendido que el mundo no es seguro permanece en estado de alerta constante, siempre escaneando el entorno en busca de amenazas, interpretando ambigüedades como peligros, preparándose para lo peor, aunque nada indique que lo peor está por llegar. Esa hipervigilancia es agotadora, consume una cantidad enorme de energía y produce exactamente el aislamiento y la tensión que el sistema nervioso intenta evitar. Cuarta manifestación, los patrones de evitación. Las personas traumatizadas aprenden a evitar lo que activa el dolor. Situaciones, personas, emociones, recuerdos, conversaciones, y esa evitación, aunque alivia en el corto plazo, refuerza la idea de que eso que se evita es genuinamente peligroso y estrecha cada vez más el territorio de lo que se puede vivir sin ansiedad. Quinta manifestación, la repetición. Una de las observaciones más desconcertantes en el campo del trauma es la compulsión a la repetición. Personas que recrean inconscientemente situaciones similares a las que las traumatizaron, que eligen parejas que replican patrones dolorosos conocidos, que se colocan en situaciones que activan exactamente las mismas heridas. No porque sean masoquistas, no porque quieran sufrir, sino porque hay algo en la psique que busca la resolución de lo que quedó sin resolver. Una oportunidad para que esta vez salga diferente, para que esta vez el final sea distinto, y hasta que no se hace consciente ese impulso. La repetición continúa. Ahora llegamos a lo más importante, la posibilidad de sanar, porque el trauma no es una condena permanente, no es una sentencia de por vida, no define lo que puedes llegar a ser. Hay algo que la neurociencia ha confirmado en las últimas décadas que resulta extraordinariamente esperanzador. El cerebro es plástico. La neuroplasticidad significa que el cerebro puede cambiar su arquitectura y sus circuitos a lo largo de toda la vida. Las redes neuronales que organizan las respuestas traumáticas no son permanentes. Pueden modificarse. Con el tiempo correcto, el apoyo correcto y el trabajo correcto. Peter Levine, quien desarrolló la Somatic Experiencing, observó que los animales en la naturaleza no desarrollan PTSD, aunque enfrentan situaciones de vida o muerte con regularidad. La razón, según Levine, es que los animales completan el ciclo de respuesta al estrés. Cuando el peligro pasa, sacuden el cuerpo, tiemblan, descargan la energía que se movilizó. Los seres humanos, en cambio, frecuentemente interrumpen ese ciclo. Por factores culturales, no está bien temblar en público. Por factores cognitivos, la mente interfiere con el proceso natural de descarga. Por factores de contexto, el peligro no termina claramente y el sistema nunca recibe la señal de que pasó. El trabajo somático con el trauma consiste, en parte, en completar esos ciclos interrumpidos, en permitir que el cuerpo termine lo que empezó, en darle al sistema nervioso la experiencia de que el peligro pasó. Eso no requiere revivir el trauma en detalle, no requiere hablar de cada momento doloroso, requiere trabajar con las sensaciones corporales de una manera graduada y segura, con un profesional entrenado, en un contexto de suficiente seguridad, a un ritmo que el sistema nervioso pueda tolerar. Hay 3 principios que me parecen fundamentales para quien está en proceso de sanar. El primero es la seguridad. Van der Kolk lo dice con claridad. El primer paso en el trabajo con trauma es establecer seguridad. No puedes procesar lo que pasó si tu sistema nervioso siente que todavía está pasando.
Primero hay que crear las condiciones de seguridad suficiente. Un contexto de relación terapéutica confiable, un lugar físico que el cuerpo registre como seguro, un ritmo que no supere la ventana de tolerancia del sistema nervioso. La ventana de tolerancia es el concepto que el psiquiatra Daniel Siegel desarrolló para describir el rango de activación emocional que el sistema nervioso puede manejar sin desorganizarse. Trabajar dentro de la ventana de tolerancia significa ir hacia el material traumático lo suficiente para procesarlo, sin tanto que el sistema se desborde y necesite disociarse nuevamente. El segundo principio es la presencia. La sanación del trauma requiere la capacidad de estar presente con lo que es, de experimentar las sensaciones, emociones y recuerdos sin ser arrastrado por ellos. Eso se desarrolla gradualmente, a través de prácticas de regulación del sistema nervioso, de atención consciente al cuerpo, de la capacidad de observar la propia experiencia desde una posición de testigo compasivo. El tercer principio es la integración. La meta del trabajo con trauma no es olvidar lo que ocurrió. No es que el pasado deje de haber existido. Es que la experiencia traumática encuentre un lugar en la narrativa de la propia vida, que pueda ser recordada sin que el sistema nervioso se active como si estuviera ocurriendo ahora, que pierda el poder de detonar reacciones que ya no son necesarias, que se convierta en parte de la historia personal sin ser la definición de quién uno es. La integración no es cierre, no es un punto final donde el trabajo termina. Es un proceso continuo de mayor conciencia, mayor regulación y mayor capacidad de estar presente con la propia experiencia. Quiero cerrar con algo que me parece profundamente importante para quien está en este camino. No estás roto. Lo que sientes, lo que reaccionas, los patrones que se repiten, no son evidencia de que algo está fundamentalmente mal en ti. Son evidencia de que tu sistema nervioso hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer: sobrevivir. Y ahora, con los recursos que tienes hoy, con la comprensión que estás desarrollando, puedes hacer algo más que sobrevivir. Puedes comenzar a sanar. No de una vez, no en línea recta, no sin retrocesos, pero de manera real, profunda y permanente. El trauma no es quién eres, es lo que te ocurrió. Y esa diferencia, aunque pequeña en palabras, es enorme en lo que significa para tu vida. Si este video te resonó, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Suscríbete a Luz en la Sombra para continuar este camino. En el próximo video vamos a hablar del niño interior, de la parte de ti que se formó en los primeros años de vida y que sigue pidiendo ser vista, consolada y reconocida. Esa parte no desapareció cuando creciste, solo aprendió a callarse, hasta que algo la hace hablar. Hasta pronto.